Evangelio de hoy. Viernes 14 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será llevado ante el tribunal. Y el que lo insulte será llevado ante el Sanedrín. Y el que lo maldiga será condenado al fuego del infierno. Si cuando llevas tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. La justicia que Dios quiere de nosotros. Jesús comienza este pasaje con una afirmación fuerte. Nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos eran considerados los más estrictos en el cumplimiento de la ley de Moisés. Eran los modelos de observancia religiosa, pero su cumplimiento era meramente externo. Jesús no está diciendo que la ley no sea importante, sino que el verdadero cumplimiento debe nacer del corazón. Dios no busca solo actos externos de obediencia, sino una transformación interior que se refleje en la manera en que vivimos y tratamos a los demás. La verdadera justicia no consiste en seguir reglas frías y mecánicas, sino en vivir con un corazón lleno de amor, misericordia y sinceridad. Si nuestra fe se basa solo en apariencias, no estamos viviendo la justicia que Dios espera. El pecado que nace en el corazón. Jesús eleva la exigencia de la ley. No basta con evitar el asesinato, sino que debemos erradicar de nuestro interior todo sentimiento de odio, enojo y resentimiento. La violencia no comienza con las manos, sino con el corazón. Antes de que alguien mate, primero ha albergado ira en su interior. Ha despreciado, ha guardado rencor. Jesús nos advierte que no solo los actos físicos son juzgados por Dios, sino también los pensamientos y sentimientos que los preceden. El enojo en sí mismo no siempre es pecado, pues hay ocasiones en que es una reacción justa ante la injusticia. Sin embargo, el enojo que nos lleva a odiar, a despreciar o a maldecir al otro es el que nos aparta de Dios. Jesús nos enseña que la raíz del pecado está en nuestro interior y que debemos luchar contra él antes de que se convierta en acción. El poder de las palabras y el respeto al prójimo. Jesús menciona que insultar o maldecir a un hermano puede llevarnos a la condenación. Esto nos revela el gran poder que tienen nuestras palabras. Muchas veces, no le damos importancia a lo que decimos. Pero con nuestras palabras podemos herir profundamente a los demás, destruir su dignidad y causar un daño que perdura. Dios nos ha dado la capacidad de hablar para bendecir, para edificar, para transmitir amor y verdad. Cuando usamos nuestras palabras para insultar,
calumniar o menospreciar a otros. Estamos traicionando el propósito para el cual Dios nos dio el don del lenguaje. Es un llamado a ser más conscientes de cómo hablamos, a evitar palabras llenas de odio y a cultivar una comunicación que refleje el amor de Dios. La reconciliación antes que el sacrificio. Uno de los aspectos más impactantes de este pasaje es la importancia que Jesús da a la reconciliación. Nos dice que si al presentar nuestra ofrenda en el altar, recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos dejar la ofrenda y primero buscar la reconciliación. Esto nos muestra que el culto a Dios no puede separarse de nuestra relación con los demás. Muchas veces, pensamos que podemos estar bien con Dios, aunque tengamos conflictos pendientes con nuestros hermanos. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios está íntimamente ligada a la manera en que tratamos a los demás. No podemos ofrecer un culto sincero si nuestro corazón está lleno de resentimiento, o si hemos dañado a alguien y no hemos buscado la reconciliación, el perdón y la libertad del alma. Jesús nos invita a ponernos de acuerdo con nuestros adversarios antes de que sea demasiado tarde. Nos advierte sobre las consecuencias de no resolver nuestras diferencias, comparándolo con alguien que es llevado ante el juez y termina en la cárcel. Esta imagen nos muestra que el resentimiento y la falta de perdón nos esclavizan. Cuando guardamos rencor, es como si encerráramos nuestra alma en una prisión. Nos hacemos daño a nosotros mismos, más que a la persona que nos ofendió. El perdón no significa justificar el mal, sino liberarnos de la carga del odio y permitir que Dios sane nuestras heridas. El camino de la misericordia. El llamado de Jesús a la reconciliación es una invitación a vivir en la misericordia. No se trata solo de evitar el odio, sino de ir más allá, de buscar la paz, de amar incluso a quienes nos han hecho daño. Este es el camino del reino de Dios. Un camino que rompe con la lógica del mundo. El mundo nos dice que debemos devolver el mal con mal. Pero Jesús nos muestra otro camino. El del amor que perdona, el del corazón que elige la paz por encima de la venganza. Este no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera felicidad y a la comunión con Dios, reflejando la justicia de Dios en nuestra vida. Si queremos vivir la justicia que Jesús nos pide, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿hay resentimiento en mí? ¿He herido a alguien con mis palabras? ¿Estoy dispuesto a perdonar y a pedir perdón? La verdadera justicia no se mide solo en nuestras acciones visibles, sino en lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, comenzamos a vivir según su justicia. Una justicia que no se basa en la ley fría, sino en el amor que nos hace verdaderamente libres. La reconciliación, un puente hacia Dios. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos muestra que la reconciliación con los demás es un camino que nos acerca a Dios. No podemos separarnos del prójimo y al mismo tiempo estar en comunión con el Señor, porque el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Jesús nos invita a tomar la iniciativa en la reconciliación.
sin esperar a que el otro venga a pedirnos perdón. Muchas veces, nos cuesta dar el primer paso. Porque nuestro orgullo nos detiene. Pensamos que la otra persona debería venir a nosotros. Que es ella quien nos debe una disculpa. Pero Jesús nos llama a actuar con humildad y amor. A buscar la paz sin esperar nada a cambio. No se trata de quien tiene la razón, sino de elegir el amor sobre el resentimiento. De construir puentes en lugar de levantar muros. La reconciliación, más urgente de lo que pensamos. Jesús usa la imagen del camino y del juez para hacernos ver que la reconciliación no es algo que podemos postergar. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la vida es incierta. No sabemos cuánto tiempo nos queda para arreglar nuestras diferencias, para pedir perdón o para perdonar. ¿Cuántas veces la muerte o la distancia han impedido que podamos decir las palabras que llevábamos en el corazón? ¿Cuántas relaciones se han roto por orgullo? ¿O por falta de diálogo? ¿Y cuántas personas han vivido con el peso del arrepentimiento? Por no haber buscado la reconciliación a tiempo. Jesús nos dice, hazlo ahora, no esperes. No dejes que la herida crezca. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de sanar un vínculo roto. El perdón, una decisión, no solo un sentimiento. Muchas veces, creemos que el perdón es un sentimiento. Pero en realidad es una decisión. No siempre sentiremos deseos de perdonar. Pero podemos elegir hacerlo porque sabemos que es lo correcto. El perdón no significa olvidar lo que pasó, ni justificar el mal, sino liberarnos de la carga del resentimiento y entregarle nuestra herida a Dios. Cuando nos negamos a perdonar, el mayor daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Es como llevar una carga pesada que nos impide avanzar. En cambio, cuando perdonamos, sentimos una paz que solo Dios puede dar. Es un acto de confianza en Él. Porque al perdonar dejamos la justicia en sus manos y nos liberamos del deseo de venganza. La paz que nace del corazón limpio. Jesús nos enseña que no basta con cumplir los mandamientos de manera externa. Lo que realmente importa es la pureza del corazón. Un corazón lleno de ira, rencor o desprecio no puede estar en paz con Dios. La verdadera paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una armonía interior que solo se logra cuando el alma está limpia de resentimientos. ¿Cuántas veces nos sentimos inquietos, cargados, sin paz interior? Y no nos damos cuenta de que la raíz de esa angustia está en nuestro corazón lleno de heridas sin sanar. Cuando buscamos la reconciliación y el perdón, encontramos la verdadera paz. Porque estamos viviendo conforme al amor de Dios. El mandato del amor sobre la justicia humana. El mundo nos enseña que la justicia se basa en dar a cada quien lo que merece. Pero Jesús nos llama a ir más allá de la justicia humana y abrazar el amor y la misericordia. Perdonar a quien nos ha herido. No siempre parece justo desde una perspectiva terrenal. Pero en el reino de Dios, el amor es más grande que la justicia. Cuando perdonamos, estamos actuando como Dios actúa con nosotros. Él nos ha perdonado infinitamente. Más de lo que nosotros podríamos perdonar a los demás. Cada vez que pecamos, nos alejamos de su amor. Y aún así,
Él siempre está dispuesto a acogernos de nuevo. Si Dios nos perdona de esa manera, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a los demás? El perdón nos hace libres. Muchas veces, pensamos que al no perdonar, estamos castigando a la persona que nos ha hecho daño. Pero en realidad, la falta de perdón nos ata y nos impide avanzar. El resentimiento nos esclaviza, nos amarga el alma. Nos impide disfrutar plenamente de la vida. El perdón es un acto de libertad. No significa que el otro haya cambiado, o que lo que hizo estuvo bien, sino que nosotros elegimos no cargar con esa herida para siempre. Entregamos nuestra carga a Dios y nos liberamos de todo lo que nos impide vivir en plenitud. El amor como señal de los hijos de Dios. Jesús nos llama a ser diferentes del mundo, a vivir con un amor que va más allá de lo que es común. El mundo dice, si me lastiman, yo lastimo, pero Jesús dice, ama, perdona, busca la paz. Este es el distintivo de los verdaderos discípulos de Cristo. El amor incondicional, la capacidad de reconciliarse, de pedir perdón y de perdonar sin límites. No se trata de un amor débil o ingenuo, sino de un amor fuerte y valiente, que se atreve a romper las cadenas del odio y construir la paz. Solo con el poder de Dios podemos amar de esa manera, porque es un amor que no viene de nuestra naturaleza humana, sino del Espíritu Santo que obra en nosotros. El poder de la reconciliación en la vida cristiana. La reconciliación es una de las piedras angulares de la vida cristiana. Jesús nos muestra que no podemos vivir plenamente nuestra fe si no buscamos la paz y la armonía en nuestras relaciones humanas. Él mismo fue el máximo ejemplo de reconciliación. Cuando, siendo inocente, perdonó a aquellos que lo crucificaron, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de amor radical es la máxima enseñanza de cómo debemos vivir, abrazando el perdón sin reservas. La reconciliación, por lo tanto, no es solo una acción hacia el prójimo, sino una forma de vivir la voluntad de Dios en el día a día. Cada vez que buscamos la paz, estamos imitándolo. Nos convertimos en reflejos de su misericordia en el mundo. La reconciliación como testimonio de la gracia de Dios. Cada vez que perdonamos, estamos manifestando la gracia que Dios nos ha dado. No es un perdón que nace de nuestras fuerzas, sino de la fuerza de la gracia divina que actúa en nosotros. Es fácil perdonar cuando la otra persona lo merece. Pero el verdadero perdón se da cuando el otro no lo pide, o incluso cuando nos ha hecho mucho daño. Este perdón, que supera las leyes humanas de justicia, es el testimonio más claro de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Cuando el mundo ve nuestra capacidad de perdonar y reconciliarnos, ve un reflejo de la gracia de Dios, que se derrama sin medida sobre nosotros. Esta es la justicia de Dios, no es vengativa, sino restauradora. El valor de la humildad en la reconciliación. La reconciliación no se puede lograr sin humildad. En el momento en que pedimos perdón o perdonamos, estamos renunciando a nuestro orgullo y reconociendo nuestra humanidad. La humildad es la llave que abre la puerta de la paz. Jesús mismo nos mostró la humildad más grande al lavarle los pies a sus discípulos.
Un acto que solo un servidor humilde podría realizar. Este acto, aunque simbólico, muestra la disposición que debemos tener, dejar de lado nuestras pretensiones y vanidades para buscar el bien del otro. El camino de la reconciliación es un camino que requiere que pongamos a un lado nuestras ofensas y nuestras ganas de tener la razón, para colocar al otro en el centro y buscar su bienestar. El perdón como un camino hacia la sanación interior. El perdón no solo restaura la relación con el prójimo, sino que también nos sana a nosotros. Mantener el rencor y el resentimiento en el corazón genera una carga emocional que nos afecta profundamente. La falta de perdón, aunque aparentemente nos protege del daño de los demás, en realidad nos aprisiona. Nos impide vivir en libertad. Porque el dolor del pasado sigue gobernando nuestras vidas. Cuando perdonamos, nos liberamos de esa carga. El perdón es un acto de sanación. Porque nos permite soltar las heridas y vivir plenamente en el presente. En este sentido, la reconciliación no solo es una restauración de las relaciones con los demás, sino también una restauración de nuestra paz interior. La reconciliación, un proceso continuo. La reconciliación no es un acto único, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. A menudo, cuando decidimos perdonar, pensamos que todo se resuelve inmediatamente. Pero la reconciliación, al igual que cualquier otra relación humana, requiere tiempo para sanar completamente las heridas. El perdón puede ser un acto instantáneo, pero la sanación del corazón puede llevar tiempo. Es un proceso que implica ir liberando poco a poco los sentimientos de ira, tristeza y frustración. Este proceso, si se lleva a cabo con la ayuda de Dios, nos hace crecer y madurar espiritualmente. Cada vez que perdonamos, estamos dando un paso más en nuestro camino hacia la santidad. La gracia de Dios en los momentos de conflicto. Cuando enfrentamos un conflicto o una ofensa, es difícil pensar en la reconciliación desde una perspectiva cristiana. La tentación de guardar rencor o buscar venganza puede ser muy fuerte. Sin embargo, es en esos momentos de mayor dificultad cuando más necesitamos la gracia de Dios. En estos momentos, debemos recordar que no estamos solos. Que Dios está con nosotros y nos da la fuerza para seguir adelante. La gracia divina no solo nos permite perdonar, sino que nos capacita para actuar con un corazón lleno de compasión, para ver a los demás con los ojos de Dios. Esta gracia transforma nuestros corazones y nos hace capaces de cosas que, en nuestras fuerzas, parecerían imposibles. Con la gracia de Dios, el perdón deja de ser solo una decisión humana y se convierte en un acto divino. La reconciliación, un camino hacia la unidad en Cristo. La reconciliación no es solo algo que debe suceder entre dos personas, sino que es un proceso que debe vivirse en todas las áreas de la vida cristiana. En la Iglesia, la reconciliación es fundamental para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús oró por la unidad de sus discípulos y nos dejó la enseñanza de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. La unidad en la Iglesia no significa que no haya diferencias o conflictos, sino que, cuando surgen, deben resolverse con amor y perdón. En el ámbito de la vida cristiana,
La reconciliación es el medio para preservar la unidad y construir una comunidad de amor, paz y apoyo mutuo. La reconciliación, un camino de crecimiento espiritual. En conclusión, la reconciliación es mucho más que un simple acto de resolver conflictos. Es un proceso profundo de crecimiento espiritual. Nos invita a mirar nuestro corazón y reconocer las áreas donde necesitamos sanar, perdonar y ser perdonados. Es un acto que refleja nuestra capacidad de amar como Cristo amó. Y al vivirla, nos acercamos más a su imagen. Cada vez que decidimos perdonar, crecemos en humildad, misericordia y amor incondicional, virtudes que nos permiten vivir más plenamente el Evangelio. El perdón como testimonio de la fe viva. La reconciliación es también un testimonio visible de nuestra fe viva. A través de ella, mostramos al mundo que nuestra relación con Dios no solo se mide por los actos religiosos, sino por cómo vivimos nuestra fe en las relaciones humanas. El perdón y la búsqueda de la paz son acciones que reflejan lo que significa ser cristiano. Al reconciliarnos, damos testimonio de que el amor de Dios puede superar cualquier obstáculo, que en él encontramos la fuerza para transformar cualquier situación de conflicto en una oportunidad de gracia. El llamado a vivir en paz. Dios nos llama a ser agentes de paz. No solo con Él, sino también con nuestro prójimo. La reconciliación es un llamado constante a ser constructores de la paz. A no quedarnos pasivos ante la discordia. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el curso de una relación, de una comunidad, de un mundo. Al vivir reconciliados, creamos un entorno de amor y unidad que refleja el reino de Dios aquí en la tierra. La paz que buscamos comienza en nuestro corazón y se extiende a las personas que nos rodean. El amor de Dios como motor de la reconciliación. Finalmente, la reconciliación es posible porque Dios primero nos reconcilió con Él mismo a través de Jesucristo. Su amor incondicional y su sacrificio en la cruz nos muestran que, sin importar lo que hayamos hecho, siempre hay una oportunidad para volver al amor de Dios. Este amor es el que nos motiva a reconciliarnos con los demás, a perdonar y a buscar la paz. Solo cuando somos conscientes de la magnitud de su perdón hacia nosotros podemos vivir de manera coherente con el mandamiento de amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.